nuestra grabación. Bien, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del día martes 24 de noviembre del 2020, perdón. Martes 24 del 2020. Noviembre, perdón, estamos un poquito. El objetivo de la clase de hoy sigue siendo la cuestión de cómo es la mentalidad de nosotros como mexicanos, cuáles son los aspectos que intervienen y siguen aquí muy presentes en nuestro entorno. Para ello, iniciamos hablando de la cuestión del clasismo, racismo, de la cuestión de la segregación o algo que en Estados Unidos tiene un nombre cuando a la gente de color oscuro simplemente la golpean, los matan, hacen sus situaciones violentas y decimos que aquí en México no sucede ese tipo de situaciones. ¿Cómo se llama ese fenómeno, Durán? Ayúdame porque como que se me olvidó ahorita, se me cruzaron los canales. Discriminación. Discriminación, perfecto. Y entonces, ¿cómo es que llega a nuestro tiempo la cuestión de la discriminación social por el color de piel, por el tamaño, la altura, si somos chaparritos, morenos, gordos, altos, etcétera? Se nos genera un fenómeno, ahora le llaman bullying, pero antes del bullying que apareciera era discriminación. No le hables a ese, no lo mires, no esto, no lo otro. Bien, ¿cómo es que los diferentes grupos étnicos se le echaron encima a los mexicas cuando llegaron los españoles? Y ya vimos un poco de la historia en las clases anteriores, que cuando Cortés va y decide someter a los mexicas, llega con más de 100,000 personas, a hombres guerreros de diferentes tribus, y pues sí, los someten, pero los mexicas no cayeron inmediatamente. Hubo un sitio algo largo en el cual solamente estaban defendiéndose, estaban tratando de irse y tardó varios días o tal vez meses, pero la cuestión de las enfermedades empezaron a diezmar, la falta de agua, la falta de alimento, empezaron a hacer su efecto. Para hoy, para esta ocasión, vamos a escribir el objetivo de la clase. Conocer aspectos importantes de la cultura mexica o mexica, como le llaman. Conocer aspectos interesantes de la cultura mexica, en particular, un terrible guerrero que tuvo mucho poder y que aparece en la historia de los mexicas como una etapa importante. Entonces, el terrible guerrero mexica, que tuvo más poder que algunos tlatoanis. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? No, ¿Puede ¿verdad? volver a repetir el objetivo? Sí, conocer algunos aspectos interesantes de la cultura mexica, en particular el terrible guerrero que tuvo más poder que algunos tlatoanis. El terrible guerrero mexica también, que tuvo más poder que algunos tlatoanis.
Y entonces preguntaremos qué es o qué significa el concepto de Tlatoani. Para no equivocarnos, ¿qué es o qué significa el Tlatoani? O el concepto de Tlatoani. ¿Se acuerdan? Durán. Pongan su cámara, por favor, porque se siente uno un poquito incómodo de estar hablando y a lo mejor no hay nadie ahí. José David Reyes, Catherine Valencia, si ponen su cámara, se les agradecería. Entonces, la pregunta es, Profe, es que yo no la enciendo porque mi micrófono se distorsiona si la Órale, muy prendo. bien, está bien, perfecto. Si hay alguna falla, no hay. ¿Qué es un Tlatoani, David, Joseph? ¿O qué fue? Porque ahorita ya no hay. Durán, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que es un Tlatoani que fue? Pues un gobernante elegido entre diferentes personajes que se distinguió por alguna característica, por ser un guerrero, por pertenecer a una familia noble, por tener mucho valor y por tener muchas acciones de guerra. Bien, en ese sentido, este señor del que va a hablar nuestro video, será alguien que entra en la historia como un personaje súper importante y que le da una dirección muy importante al imperio mexica. Bien, vamos pausando y lo vamos llevando suavecito. De los mexicas que logró convertir al imperio en uno de los más poderosos del mundo. Sus hazañas e historias resultan desconocidas para la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, sin él los mexicas no habrían sido la civilización rica y poderosa que todos conocemos. Por ejemplo, ¿sabías que varias veces le ofrecieron el trono de Tlatoani pero él lo rechazó? No, pues aquí... Primer elemento, le ofrecieron el puesto de Tlatoani, pero no lo aceptó. No lo aceptó. Y te contaremos esta historia. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, de Antonio Velasco Piña, Crónica Mexica Coyotl, de Fernando Alvarado Tezosomoc, el libro... Esos son muy importantes las fuentes porque relativamente lo hace ser más confiable. Anales de Domingo Francisco de San Antonio Muñón, Chimalpajín o Paín, Cuautlehuanitzin. Anales de Domingo Francisco de San Antón Muñón. También en el libro La historia de las Indias de Nueva España de... La historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme, ahí debería estar con una E. Diego Durán, Islas de Tierra Firme. Fray Diego Durán, así como el artículo Tlacaelel, un sabio... Escriban el nombre ese, Tlacaelel, pero ahí a lo mejor está mal escrito, Tlacaele, un sabio poder detrás del trono. Profe, perdón que lo interrumpa. Yo, en la secundaria leí ese libro de Tlacaele, el azteca entre los aztecas. ¿Y qué te pareció? Pues interesante. Al principio, la verdad, muchos, bueno, ya en la escuela, no le tomábamos importancia, pues porque era como que muy histórico. Pero ya que lo vas leyendo ya te va agradando, aunque a veces, bueno, en mi persona, me costaba leerlo porque luego, la mayoría de las palabras venían en náhuatl. ¿Tienes todavía el libro? Creo que sí, pero ay, lo tengo que buscar en mi librero. Búscalo por ahí y nos regalas alguna lectura, porque, Ok, sí, sí, este sí. personaje, de verdad,
Ahorita, cuando terminemos, hagamos un resumen. Nos vamos a ver, o más bien, vamos a ver cómo este personaje cambia un giro terrible y les da una fuerza, ¿cómo se llama? Un impulso a los guerreros que se están formando y que ya andan por ahí en ese tiempo y que además le da un sentido pero terrible para que se vuelvan más feroces los guerreros y es como conquistan muchos espacios, muchos lugares, pero por la intervención y por la aportación de este señor, Tlacaele. Bien, vamos a ver. Gracias y búscalo, por favor. Continuamos. Sí, Historia de las Indias de Nueva España de Fray Diego Durán, así como el artículo Tlacaelel, un sabio poder detrás del trono, de Miguel León Portilla. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Observen cómo lo escriben Tlacalel, Tlacalel, pero el que está aquí exponiendo menciona Tlacaele. profe, ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Ya. Antes de ver el video, ¿puedes leer alguna de la introducción general? Ok, sí. Le voy a leer la parte de atrás, a ver, esperen. Me parece bien. Sí. Dice, Tlacael fue un sumo sacerdote que contribuyó como ninguna otra figura a que el imperio azteca saliera de una etapa de decadencia y alcanzara su máximo emprendedor. Ay, espera. En esta fascinante novela, el autor rescata de las ruinas de nuestro pasado el relato sobre este líder, que además de ser un valiente guerrero, impulsó una reforma ideológica, educativa y religiosa, basada en promover entre los aztecas un apego por su herencia cultural, en organizar la sociedad de aquella época según sus méritos y no en función de sus privilegios, así como en sembrar en cada uno de ellos la responsabilidad no solo de buscar el bienestar del imperio, sino preservar la armonía en el universo. Muy Y ya bien. quiere que le Hasta ahí enseñe está la bien. portada. A ver, continúa otro párrafo. Ah, no, pero yo digo que le voy a enseñar la portada. Sí, muéstrala, por favor. Pero bueno, Ay, es que espere. estoy a ver, espérame. Es que estoy, bien, a ver, ahorita ya te puedo ver. Ajá, a ver, espere, volteo mi cámara. Ay. No se voltea, ya la volteé. Ahí está. Es este libro. Órale. Sí, Sí. está Sí, y leí ¿Cuántas esta páginas parte. tiene? ¿Cuántas páginas tiene en total? A ver, déjele checar. A ver si no le arranqué página. Tiene 323 páginas. Órale, está Sí. gruesecito. Muy bien. Sí, es que allá en la secundaria nos ponían libro por trimestre para leer. Y pues me tocó este. Y tengo Eso más está muy bien. libros. Pues vamos a ver y comparar un poquito los aspectos de ese tiempo y por qué los mexicas generaron un imperio grande en 200 años. Pero los mexicanos actuales hemos ido en decadencia a lo largo de 200 años o más, pero yo hablo de 200 años porque es el periodo de la independencia, revolución, y luego pues el siglo XX y principio del XXI, con tanto robo a la nación, con tanta forma de diezmar el orgullo ancestral y nos han llevado a una etapa de casi desconocimiento de todo esto. Vamos a ir en esta semana, mañana, vamos a ver un poquito a ver si nos da tiempo, de la cuestión del Calmeca y el Calpulli, y para ver la educación, los aspectos de la educación de los chavos y por qué los volvían guerreros y eran guerreros muy importantes. Muy bien, gracias.
Joseph David, Joseph. vamos a ver el video, ¿de acuerdo? Y luego vamos comparando, hacemos un resumen. Gracias, muy buen detalle. Y mañana vemos otro detalle de ese libro. Número 1. El origen de Tlacaelel. Tlacaelel nació en Tenochtitlan en el año 10 conejo del calendario de Anáhuac, el cual equivale al año 1398 de nuestro calendario, hijo de Huitzilihuitl, segundo tlatoani de Tenochtitlan, lo que le convertía en un heredero natural al trono, según los informes de Sahagún. Sin embargo, su camino tomó un rumbo distinto, pues ese mismo día nace Moctezuma el Huicamina. Su infancia es un misterio, pero se sabe que tanto Moctezuma como Tlacaelel fueron inseparables durante su paso por la milicia y por el gobierno. Tlacaelel es descendiente directo de los primeros tlatoanis con los que los mexicas llegaron a la Anáhuac. Como tal, su relación familiar con el linaje gobernante le garantizó el acceso a muchas mujeres con las cuales tuvo mucha descendencia. Se le cuentan, de acuerdo a las fuentes, por lo menos 16 hijos. Tlacaelel, como noble que era, recibió esmerada educación en el principal Calmecac o escuela sacerdotal de la ciudad. Además de ejercitar su cuerpo y adiestrarse en las artes del combate, hizo suya la antigua sabiduría estudiando en los libros de pinturas y caracteres. En esa escuela fortaleció su corazón y adquirió un rostro sabio. Poco después de abandonar el Calmecac, contrajo matrimonio con la princesa Maquitzin, hija del gobernante supremo de Chalco. Número 2. La hazaña de Tlacaelel que lo hizo famoso. De acuerdo al historiador Miguel León Portilla, en aquella época en el Valle de México se vivían tiempos de intensa agitación. Un reino, el de los tecpanecas de Azcapotzalco, tras haber consumado varias conquistas, se proponía someter a todos los habitantes de la región de los lagos. Primeramente cayó Texcoco a Colhuacán. El príncipe texcocano Nezahualcóyotl comenzó entonces una vida errante para escapar de las acechanzas de los de Azcapotzalco. Pronto entró en la mira México Tenochtitlan. La situación era tensa. Los principales mexicas, Izcoatl, el nuevo tlatoani, y los jóvenes príncipes Moctezuma y Tlacaelel, ambos de menos de 30 años, se reunieron con otros, entre ellos Nezahualcóyotl. Tlacaelel tomó entonces la palabra. Elocuente y con fama de sabio y de gran prudencia, entre otras cosas demandó de los señores mexicas el envío de un embajador para hablar con Mextlatón, el gobernante de Azcapotzalco. Sus últimas palabras fueron: "Perded, mexicas, el temor". Tlacaelel se ofreció y marchó para hablar con el tlatoani de Azcapotzalco. La respuesta de este fue: sumisión total o guerra. El pueblo mexica vaciló, pero Tlacaelel dio ánimo al tlatoani Izcoatl y rápidamente se concentraron alianzas con los señores de Tlaxcala y de otros varios lugares. Nezahualcóyotl, por su parte, reunió hombres venidos de Texcoco. Aunque antes se veía imposible, se conformó entonces un formidable ejército comandado por Tlacaelel. Entonces actuó con sagaz estrategia y atacó a los tecpanecas de Azcapotzalco. En el año 1428, como lo consigna escuetamente la crónica Mexicayotl, lo que parecía inverosímil ocurrió. Fueron conquistados los dos Azcapotzalco. En 1431, Nezahualcóyotl tomó el trono de Texcoco y México Tenochtitlan dio comienzo a sus años de esplendor. En una de las estructuras del templo mayor de los mexicas hay una lápida con fecha de 4 caña que corresponde al año 1431. Número 3. Tlacaelel y la formación de la Triple Alianza. Una vez que lograron derrotar a su mayor enemigo, que los había tenido atemorizados por años, Tlacaelel mostró su hambre de expansión y por ello impulsó una serie de reformas que le permitían a su naciente imperio avanzar a pasos agigantados en un lapso relativamente corto. Una de las primeras medidas que Tlacaelel aconsejó, o más bien ordenó al tlatoani, fue la creación de la nueva alianza llamada Excán-Tlatoloyan, o Imperio de las Tres Cabezas, conformada Excán-Tlatoloya o Imperio de las Tres Cabezas, Tlatonoya, por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, para dividir así el poder del imperio en 3 rostros que pudieran hacer frente ante cualquier insurrección. Una estrategia bastante inteligente que sembró las bases del poderoso imperio del Valle de México. Tan grande fue la hazaña de Tlacaelel que Moctezuma ordenó labrar en Chapultepec la imagen de ambos para perpetuar en la memoria de su pueblo. Fray Diego Durano relata que estas fueron las palabras de Moctezuma: "Justo será quede en memoria de vos y de mi parte, para lo cual tengo determinado que se labren 2 estatuas, una mía y otra vuestra, dentro del cercado de Chapultepec, y que allí en la piedra que mejor pareciese a los canteros quedemos esculpidos para perpetuar memoria en premio de nuestros trabajos". Número 4. Las reformas promovidas por Tlacaelel. Tlacaelel ordenó que
se hicieran consultas para determinar las cualidades y virtudes de quienes pudieran tomar el cargo de tlatoani, lo que ahora se conoce como meritocracia, la cual consiste en la elección de un representante público con base a sus logros y méritos. En cuanto a la educación, Tlacaele le aconsejó a Moctezuma de una manera formidable que dejó eco hasta nuestros tiempos, como lo narra el siguiente fragmento de Fray Diego Durán. Fue la voluntad del rey Moctezuma que hubiese ordenanzas, leyes y premáticas particulares por donde los demás reyes se rigiesen y gobernasen. Ordenaron que hubiese en todos los barrios escuelas y recogimiento de mancebos donde se ejercitasen en religión y buena crianza, en penitencia y aspereza, y en buenas costumbres, y en ejercicios de combate y en trabajos corporales, y en ejercicios de combate y en trabajos corporales, en ayunos, observen ese detalle. ayunos y en disciplinas. En ayunos y en disciplinas. Actualmente los chavos de la edad de ustedes no quieren hacer nada, no quieren ayudar y ya tienen hambre. Si tienen el estómago vacío, pues hacen su berrinche, no hacen las cosas que les mandan en casa. Y luego la disciplina, no. Ahí están las diferencias de esta gente en el antiguo tiempo, lo que con esto formaron el imperio. Estos detalles importantes. En velar de noche y que hubiese maestros y hombres ancianos que los reprendiesen y corrigiesen y castigasen y mandasen y ocupasen en cosas de ordinarios ejercicios y que no los dejasen estar de ociosos ni perder tiempo y que todos estos mozos guardasen castidad con grandísimo rigor so pena de la vida. Bien, estos detalles de velar de noche, que hubiese maestros y hombres ancianos que les reprendiesen y corrigiesen y castigasen y mandasen y ocupasen en cosas de ordinarios ejercicios y que no los dejasen estar ociosos ni perder tiempo y que todos estos mozos guardasen castidad con grandísimo rigor, so pena de la vida. Actualmente, pues algún muchachillo en la calle que, por ejemplo, yo vea que rompe un vidrio y si le digo algo, oye, chamaco, ¿por qué hiciste eso? Se acusa con su mamá y la mamá viene y me reclama, ¿y usted con qué? Pero el niño está haciendo algo malo y yo estoy reprendiendo su acción. Pero aún así la mamá, el papá vienen y me reclaman porque yo no tengo derecho a reclamarle o a corregirlo. Ahí están las pequeñas, grandes diferencias. Número 5. Los logros que obtuvo en las batallas de conquista. De la actuación de Tlacaele como guerrero, sabemos que dispuso campañas militares y realizó muchas conquistas. Solo en una ocasión, luchando contra los purépechas de Michoacán, su ejército fue derrotado. Su actuación como capitán había salvado a Tenochtitlan de desaparecer absorbida por Azcapotzalco. Más tarde contribuyó a crecer los dominios mexicas, de mar a mar y también por el norte y el sur. Para lograr este cambio radical se concentró en formar una nueva ideología o imagen del ser de los mexicas, tanto en su conciencia histórica como en su concepción religiosa. Para ello ordenó que se quemaran los códices o libros en los que el pueblo mexica aparecía débil y pobre y se Observen ese detalle, corregir la historia, quemar el antecedente de debiluchos o de poco capaces. Esa es una de las acciones muy importantes. Escribiera su historia a la luz de la grandeza que estaba alcanzando. Aunque Tlacaele fue muy reverenciado y temido, no hay indicios de que fuera considerado un tirano. Según los testimonios al alcance, se le consideraba por encima de todo valeroso, decidido, inteligente, sagaz y justo. Ante las múltiples victorias mexicas, Tlacaele le establece varias reformas. Institucionaliza los Xochiyaoyotl o batallas floridas, con los pueblos sometidos, asegurando así un flujo de prisioneros para ofrecerlos a sus dioses. Otra reforma fue la expansión de los pipiltín o nobleza, como recompensa a nuevos señoríos anexados y guerreros sobresalientes en batalla. La expansión del pipiltín trae consigo Pipiltín, la expansión del pipiltín o de los territorios conquistados.
a su vez una necesidad imperiosa de determinar el estrado social al que se pertenece. Por lo mismo, Tlacaelel establece métodos de distinción en sus vestimentas. Los artículos de lujo eran de uso exclusivo de la nobleza, así como comportamiento, expectativas, educación y rituales. Número 6. El poder detrás del trono que tuvo Tlacaelel. Sobre este sabio mexica, el cronista Chimalpain expresó en sus relaciones: quien primero engrandeció y enalteció el señorío fue el valiente guerrero Tlacaelel, según aparece en los anales. Por su parte, Alvarado Tezosomoc, en su obra La Crónica Mexicayotl, añade que Tlacaelel llegó a ser Insemanáhuac Tepehuani, que significa Tlacaelel llegó a ser Insemanáhuac Tepehuani, que significa conquistador del mundo. Conquistador del mundo. No quiso ser tlatoani. Su rango de Cihuacóatl, que era de consejero y segundo en el poder, le pareció suficiente. Como él. Observen la capa o la vestimenta de este señor. Ahí en un video anterior vimos que de acuerdo al rango social, su capa estaba adornada y la podían usar de una manera específica para determinar su nivel social. Si alguien era identificado que usara esos símbolos de una manera incorrecta, entonces le ejercían la ley. Conquistador del mundo. No quiso ser tlatoani. Su rango de Cihuacóatl, que era de consejero y segundo en el poder, le pareció suficiente. Como él llegó a expresarlo, en realidad había actuado como soberano a tal grado que llegó a decir: ¿qué más rey queréis que sea? Fue consejero de 3 tlatoanis o quizá hasta de 5. De los que se cuenta con mayores datos de su presencia es de Izcoatl, Moctezuma y Axayacatl. Conforme se fue haciendo viejo, su participación en los campos de batalla va disminuyendo. Debido a esto, su trabajo como Cihuacóatl o consejero toma mayor importancia, teniendo a su cargo no solo las decisiones del gobierno, sino también las organizaciones de festivales y celebraciones ante los dioses. En los últimos años, Tlacaelel ya era cargado en brazos a los campos de batalla, donde seguía dando instrucciones militares. Finalmente, pierde la vida en 1487 a la edad de casi 90 años de causas naturales, después de haber sido parte fundamental de la grandeza mexica. Número 7. Controversia sobre su existencia. A pesar de su trascendencia en la historia mexica, casi olvidado quedó Tlacaelel en la historia novohispana y moderna de México, pero fue hasta 1950 cuando algunos historiadores como Miguel León Portilla y Antonio Velasco Piña lo sacaron del olvido. Recurrieron a las fuentes antiguas que hablaban sobre este influyente líder. El hecho que Tlacaelel no haya sido mencionado o haya sido ignorado en varios códices hace que muchos historiadores duden sobre su importancia en la historia mexica. Alvarado Tezosomoc y Chimalpain son las dos fuentes más importantes sobre Tlacaelel. Alvarado Tezosomoc, al ser descendiente directo de Moctezuma, escuchó de primera mano historias referentes a la familia gobernante. Chimalpain, por su lado, escribió extensivamente acerca del mundo anáhuaca y de su natal Chalco, donde Tlacaelel tuvo familia y tierras. Por su parte, autores como Alba Ixtlilxochitl apenas lo mencionan en sus escritos, a pesar de hablar de los gobernantes mexicas. En cuanto a historiadores o escritores españoles, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, López de Gomara, Sahagún, Mendieta y Torquemada no mencionan en lo absoluto a Tlacaelel, únicamente mencionan la existencia del cargo de Cihuacóatl o consejero y la importancia de este puesto en la esfera gobernante mexica. Fray Diego de Durán es la única fuente en castellano que menciona a Tlacaelel. Durán menciona en sus escritos que su fuente principal, historia escrita en náhuatl, lo forzó a corroborar las historias debido a que las proezas narradas parecían increíbles. Número 8. ¿Qué habría pasado si Tlacaelel hubiera vivido cuando llegaron los españoles? Aunque la respuesta a este interrogante jamás la sabremos, el historiador Miguel León Portilla hace una interesante aproximación. Si hubiera vivido Tlacaelel a la llegada de Cortés, probablemente su parecer habría coincidido con el de Cuitláhuac y no con el de Moctezuma, en tanto que este último, debatiéndose en la duda, recibió como huésped a Cortés y al final fue hecho prisionero. Tlacaelel y Cuitláhuac habrían superado o al menos contrarrestado la astucia de Cortés.
Es verosímil que se habría producido entonces un sutil enfrentamiento. Cabe pensar incluso que el preso habría sido Cortés y no Moctezuma. De lo que luego pudo ocurrir, dejo imaginarlo a quienes gusten de los furtibles. Y si Tlacaelel hubiera vivido en la época actual, seguramente habría sido como Plutarco Elías Calles, que organizó un sistema político al crear el Partido Nacional Revolucionario, donde estuvieran los líderes más fuertes de la época. Además, actuaría como consejero y guía supremo, jefe máximo de los 3 presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, 3 mandatarios, como los 3 tlatoanis a los que él encaminó. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video. Bien, pues lo que no dicen en este video es que Tlacaelel, al generar una acción de conquista, se puede decir, pone las bases suficientes para que los guerreros vayan a las guerras floridas, traigan a los prisioneros para ejecutarlos o para volverlos sus esclavos. Y entonces, en la ejecución, cuando los sacrifican, toman el corazón o toman algún elemento de los órganos internos de aquel guerrero que alguno de los mexicas haya traído porque lo venció allá en la batalla, toma los órganos o el órgano y lo vuelve un ritual en el sentido de que este guerrero mexica que trae como preso a uno de los guerreros más importantes de la otra tribu, lo sacrifica aquí en su territorio y toma el corazón y entonces toma el poder y el arrojo y toda la valentía de ese guerrero que acaba de ser sacrificado y entonces le dan un reconocimiento social por esa acción y entonces interviene en la cuestión religiosa y lo lleva casi a nivel religioso en el sentido de que todos aquellos guerreros que traigan guerreros vencidos y los sacrifiquen aquí serán reconocidos por un nuevo rango, una nueva forma de reconocerle socialmente. Por ejemplo, el guerrero águila, el guerrero jaguar, el guerrero, no sé cuáles son las características de cada uno de los niveles como guerreros, y eso habría que buscarlo de tal manera que él toma, el que sacrifica, toma todo el arrojo, toda la valentía, todo el espíritu del guerrero sacrificado y lo eleva a un rango más importante. Por eso es que queman los códices anteriores donde hay vestigios de la debilidad del pueblo mexica en el periodo anterior. Y Tlacaelel forma parte muy importante del nuevo periodo donde el imperio se expande. ¿Por qué no hablan los otros? Por ejemplo, Hernán Cortés no habla de este Tlacaelel como personaje porque ya había muerto. Y él como muerto, pues ya más le reconocen que era algo así como un consejero de guerra y no como la base importante para la transformación del pensamiento mexica como guerreros y como conquistadores. Entonces, vamos más tarde a en la próxima clase vamos a dar un poquito de la información del tipo de escuela como guerrero y como sacerdote, y luego de ahí vamos a ver cómo deriva también la cuestión de las castas sociales y cómo deriva de las castas que más tarde imponen cuando llegan los españoles. Eso ya lo vimos en las clases anteriores y ahora lo estamos reforzando. Tenemos casi 4 minutos y medio para el resumen.
¿Quién inicia? Catherine, Joseph, Espinosa, Durán. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen al respecto? ¿Quiere decir algo, Durán? Sí, profe, primero se dio el objetivo de la clase, que era conocer aspectos importantes de la cultura mexica y de Tlatuani. A él le ofrecieron el puesto de Tlatuani, pero él no quiso aceptar. Tlacael o Tlacael, un sabio poder detrás del trono, que es un libro que nos presentó nuestro compañero Joseph. Bueno, se lo presentó a usted también. También impulsó avanzando en un lapso corto con el Imperio de las Tres Cabezas, que que sembró hoy en día la Ciudad de México. Las esculturas fueron una representación de ellos en la antigüedad. Moctezuma, con su voluntad, dijo que hubiese orden, ley, escuelas, esperanza, costumbres, tradiciones, y que hubiesen padres que corrijan a los jóvenes de hoy para que no perdieran tiempo y supieran ordenar y no ser unos vagos. Bien, este detalle que mencionas al último es la cuestión de cómo a los jóvenes de 14, 15, 16 años, que ya estaban más o menos en la cuestión de la escuela, se los llevaban a algunos lugares, les ponían algunas misiones y pues si alguien no hacía bien su trabajo, cualquiera de los que estuvieran por ahí, de las personas mayores, podían corregirlos, podían indicarles y hasta sancionarles, castigarlos. De tal manera que en el periodo de Tlacaelel fue el periodo de expansión del imperio mexica. ¿Y cómo es que lo lograron? Pues haciendo alianzas, sometiendo y además negociando. Las guerras floridas eran las guerras estas que, pues hay que ir a cobrarle los impuestos a tal grupo, a los veracruzanos, a los del sur de Puebla, etcétera. Y entonces lo que hacían era llegar, presentarse, y pues siempre iba a haber una reacción, ¿no? Pues no pagamos nada. ¿Cómo que no van a pagar? Pues nosotros venimos por los impuestos, venimos por lo que en la guerra anterior habíamos convenido y entonces se enfrentaban y esa era la cuestión de la guerra florida, pero de todos modos cobraban los impuestos. ¿Cómo ven? ¿Tiene que ver mucho ese pensamiento con nuestras condiciones de vida actual? Catherine, están muy silenciosos, hablen, digan algo, aviéntense. Mañana iniciamos, Joseph, con otra lectura, ¿te parece? Sí, está bien. Y bueno, Sí, en la próxima clase. Y además sí. vemos la cuestión de la escuela. ¿Sí? Entonces preparas algo. ¿De acuerdo? Sí, claro, sí. ¿Quién se salió ahorita? No se vayan, caramba. Está tan interesante. Bien. ¿Algo más, Catherine Valencia? Pues no, profe, a mí me gustó mucho el video porque ahí nos explicó cómo era una pequeña biografía del Tlatuani y cómo vivió y qué hizo en esas épocas. 3 tlatoanis. Acuérdate, 3 tlatoanis, más o menos. Tuvo esa oportunidad de, de apoyarlos, más o menos, y de ser el consejero. 3 tlatoanis. Y él no quiso ser uno de ellos, de los tlatoanis, porque le gustaba su trabajo dentro de ser guerrero y llevar su guía como guerrero también y vivir la adrenalina